Hola, ¿sí me escuchan? Estoy probando el audio. Bueno, ahora sí ya. Déjenme checo. Creo que sí se escucha bien. Me escriben si no se escucha bien o me dicen ahí por audio. Bueno, aquí vamos. Buenos días. El tema que vamos a hablar hoy es sobre el paciente con baja visión y su conducta ante el tratamiento optométrico. Como una pequeña introducción, quiero comentarles que en el mundo de los 285 millones de personas con discapacidad visual, 39 millones son ciegas. 246 millones presentan baja visión, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí en México, la segunda discapacidad es la visual, de acuerdo con el INEGI. En la actualidad, una de las consultas más demandadas son las que se realizan por pacientes que por cualquier motivo, ya sea patológico, cirugía, accidentes, ven disminuida su agudeza visual porque se va a valores muy bajos. Esto los hace darse cuenta que hay algún problema y empiezan a acudir a las consultas. Este aumento de pacientes con agudezas visuales muy bajas, pues nos está obligando a todos los profesionales de la salud a estar informados acerca de lo que es la baja visión y la rehabilitación visual, sus indicaciones y tratamientos. La baja visión es considerada la disminución de las funciones visuales, no recuperable por tratamiento y o corrección refractiva. Se considera un paciente de baja visión a todo aquel cuya agudeza visual esté comprendida entre 0.05 y 0.3 en el mejor ojo, y o un campo visual inferior a 20 grados en el mejor ojo. Estos pacientes mantienen una visión útil, que se le llama resto visual. Si se fijan también, baja visión utiliza bastones, pero en color verde. Ese color identifica a los pacientes de baja visión. Las principales patologías en baja visión son un conjunto de entidades patológicas congénitas o adquiridas que van a ocasionar al paciente una serie de alteraciones oculares cuya característica común es que se va a disminuir la agudeza visual o el campo visual, ocasionando que el paciente sea considerado como paciente de baja visión. Cada patología va a tener un efecto sobre la función visual del paciente, no es igual en todas. Por ejemplo, ahí tenemos 4 imágenes que quisiera que vieran. La primera es una imagen de una visión normal. La segunda es una imagen de una visión con glaucoma. La tercera, una visión con degeneración macular asociada a la edad. Y la cuarta, una imagen de visión con retinopatía diabética. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más sobre esto. Las principales patologías que causan baja visión en un paciente, hay unas que son muy frecuentes. Ocasionan que este paciente sea considerado como de baja visión según las características del campo y de la pérdida visual. Por ejemplo, el queratocono, la aniridia, el nistagmo, albinismo, etc., tienen como característica que causan visión borrosa con pérdida de campo visual. Por el contrario, la degeneración macular asociada con la edad, la neuropatía diabética, óptica isquémica y el edema macular, entre otras, producen pérdida de campo central. Aquí el edema macular también puede ser por diabetes, etcétera. Hay muchas enfermedades, pero esas son las principales que generan pérdida de campo central. Y las que generan pérdida de campo periférico se encuentran la retinitis pigmentaria, el glaucoma, retinopatía diabética, esclerosis múltiple, entre otras.
Bueno, la incidencia de las patologías se ve bien clarita en esta tabla, donde podemos apreciar que la principal incidencia en las consultas de baja visión es esta, o el primer lugar lo tiene la degeneración macular asociada con la edad, con un 22%. Luego le va a seguir la retinopatía diabética, aquí la tenemos, con un 15%. Luego sigue el glaucoma, con un 5%. Retinosis pigmentaria, con un 4%. Y maculopatías diversas, con un 2%. Un poquito más grande. Ahí está. Primer lugar, degeneración macular asociada a la edad. Luego, retinopatía diabética. Tercer lugar, glaucoma. Cuarto, retinosis pigmentaria. Y quinto, pues ya las diversas maculopatías. Como podíamos ver en la diapositiva anterior, es bien importante que si un paciente llega a nuestra consulta y estamos notando que nos está, bueno, en nuestros test, como los vamos a estar evaluando, notamos que si es visión borrosa, si hay algo de pérdida de campo, qué enfermedades pueden ser, qué patologías. Si él refiere pérdida de campo central, bueno, no que refiera, sí puede referir, pero también nosotros lo vamos a detectar con las pruebas que hagamos. Pérdida de campo central pueden ser estas enfermedades características de ese tipo de sintomatología. Y si es en campo periférico, pueden ser principalmente estas enfermedades que el paciente puede traer ya consigo y que a lo mejor ni es consciente. Por eso es importante que pongamos mucha atención en estos síntomas y todo lo que encontremos lo registremos para poder referirlo, porque hay que recordar que para un paciente con baja visión no solo va a estar tratándose con nosotros como optometristas, nosotros somos una parte del equipo que lo va a atender a él. Bueno, aquí les decía síntomas en baja visión. Los síntomas visuales con los que los pacientes van a llegar, que son más comunes en esos pacientes, son debido a las enfermedades que están presentando. Aquí en las imágenes se aprecia un poquito más para entender lo que ellos ven y cómo se están sintiendo. Aquí tenemos visión borrosa, cómo se ve la imagen, no se ve nítida, está borrosita, debido a degeneración macular, diabetes, patologías corneales o cataratas. La pérdida de la visión central, por eso se ve como este agujero blanco, es como no hay visión ahí. Puede ser debido a la degeneración macular o a la atrofia óptica. Aquí cuando son múltiples pérdidas del campo visual, si se fijan, son varias manchitas blancas o negras donde no hay imagen. Esas pérdidas pueden ser debidas a diabetes, glaucoma, desprendimiento de retina o en traumatismos severos que causaron daño a la córnea o al ojito. Alguna estructura se vio dañada con ese accidente y aquí se refleja. Ya hay pérdida de campo visual. Cuando se pierde el contraste y hay mucho deslumbramiento, puede ser por glaucoma, cataratas, patologías corneales, retinosis pigmentaria o albinismo. O sea, la imagen se ve, realmente no tiene mucha diferencia o no resaltan tanto los colores, por eso la pérdida de contraste. Cuando hay visión en túnel, o sea, si se fijan, a diferencia de esta y esta, no se ven manchas ni hay pérdida. Aquí no hay pérdida pequeña, sino que sería una pérdida muy considerable, de tal manera que solo se ve por ese agujerito, es el único lugar donde se puede percibir la imagen, causado por glaucoma o retinosis pigmentaria. Ok, regresamos a lo del resto visual. Los pacientes con baja visión mantienen esa visión útil, es con la que se va a trabajar, se le denomina resto visual. Este resto visual puede ser, o sea, no se va a ver claro, pero en comparación de una visión normal. Pero estos pacientes de baja visión aún tienen cierto resto visual que se puede mejorar un poco o por lo menos potencializar si adaptamos ayudas ópticas o no ópticas y de preferencia con su posterior rehabilitación visual, con el fin de que estos pacientes puedan volver a desarrollar al menos algunas de las actividades
más básicas o que ya estaban abandonando, porque pues empieza con toda la sintomatología que vamos a ver a continuación. Quería comentarles también para diferenciar, porque estuvimos viendo lo del bastón verde, que es lo de baja visión, bastón verde. A diferencia de los pacientes con baja visión, el bastón blanco se utiliza para ceguera legal. Este concepto de baja visión va a diferir mucho al de ceguera. ¿Por qué es tan diferente? ¿Y por qué se decidió tomar otro color en los bastones que usan los pacientes? Para que todos los que estemos, no sé, alrededor de estos pacientes podamos darnos cuenta que este paciente es ciego legal. Porque acuérdense que a diferencia de las personas con baja visión, que pueden todavía utilizar su resto visual para seguir realizando sus actividades, el paciente que ya tiene ceguera legal, su agudeza visual es inferior a 1/10 y o tienen un campo visual inferior a 10 grados. O sea, su visión está sumamente reducida, siendo en este caso muy difícil una rehabilitación visual. Ahí serían otro tipo de, pues, de tratamientos para ellos. Regresando a los pacientes con baja visión, esos pacientes, como ustedes saben, y es entendible perfectamente, pues van a llegar a sufrir como consecuencia de lo que les está pasando, su deficiencia visual, de todos los síntomas que vimos aquí atrás, de cómo perciben las imágenes, que tienen visión borrosa, que llegan a perder visión central, que es, pues yo creo que una de las más importantes, porque si no tuviéramos visión central, es muy molesto e incómodo ver a través de la periferia, la verdad. O sea, pudiéramos decir, ah, ¿qué tienes? Se fue la visión central, pero tenemos toda la periferia. Sí, pero no se ve igual y no es cómodo estar viendo a través de la periferia, volteando la cabeza, girando un poco para poder enfocar. Es súper incómodo. No imagínense ellos traerlos pues las 24 horas, todos los días de su vida. Y algunos pacientes puede que ese poquito resto visual se vaya disminuyendo, depende de su patología. Bueno, esto causa un gran impacto al darse cuenta de lo que está pasando. Entonces les estaba diciendo que estos pacientes, obviamente, a consecuencia de todo esto, van a empezar a sufrir una serie de alteraciones psicológicas muy importantes y que se deben tener en cuenta a la hora de intentar una rehabilitación visual por todo el equipo que va a estar relacionado con ellos, ¿verdad? Nosotros como optometristas, todo el equipo que va a estar apoyando a estas personas, a estos pacientes, ya que si tú quieres intentar la rehabilitación o la adaptación de ayudas, primero se tiene que checar el estado psicológico, porque puede interferir de gran manera en la predisposición del paciente para su recuperación, en el que quiera o no salir adelante o trabajar con su resto visual. Depende, yo diría que casi un 100%. Si el paciente no está bien psicológicamente, es muy poco probable que quiera dar el siguiente paso, que quiera avanzar. Al contrario, pudiera retroceder. Por eso es muy importante prestarle atención al estado psicológico de las personas, ya sea un paciente infantil, un paciente adulto o un paciente geriátrico. Y yo creo que de los más difíciles pudieran ser los adultos jóvenes y los pacientes geriátricos. Yo creo que va a ser un golpe devastador para su autoestima. Los niños, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, pues se pueden todavía moldear y les puedes enseñar y tienen más plasticidad para todo lo que se les enseñe. Pero un adulto que está se puede decir, en su plenitud, pues ha de ser devastador que por un accidente, por una enfermedad que avanza rápido, te empiece a quitar tu visión de manera así repentina. Debe ser un golpe súper fuerte, que algunas personas, no sé, pues no pueden o tal vez por falta de ayuda, no pueden o no son capaces de superar, pero lo que se busca es que no se llegue a eso, ¿verdad? Por eso tenemos que estar ahí, pero también poder mandar a la atención adecuada que necesiten, no nada más con un especialista, tienen que ser especialistas de la visión y todo el médico, el psicólogo y en algunos casos hasta el psiquiatra que va a recetar medicamento para quitar todas esas ansiedades que le producen al paciente, pues ideas de suicidio, de quitarse la vida, etcétera.
para que él pueda seguir adelante. Eso es lo principal y a veces es necesario utilizar más que un psicólogo, pues ya medicamentos que te dé un psiquiatra. Continuando con los síntomas que tenemos que prestar mucha atención, si los notamos, hay que inmediatamente reportarlos y si podemos tener también, pues obviamente el contacto de su familia. La familia nos debe proporcionar pues el contacto de su psicólogo con quien lo estén tratando, su psiquiatra, porque tenemos que estar en contacto con todo el equipo que lo va a estar tratando, no estar individualizados. Este paciente que sufre la pérdida de visión va a entrar en un proceso de adaptación a la nueva situación. Este proceso pues va a empezar con la negación de la realidad de su problema visual. ¿Por qué? Porque el paciente va a empezar a ser consciente de su pérdida de visión y de que es imposible que podamos ayudarlo o corregirlo con los métodos tradicionales, que a lo mejor ya le habían tocado a él experimentar antes de que se enfermara, que es pues poner gafas, poner lentes de contacto, y ya corriges una buena visión, buena agudeza visual, de claro y nítido. En el caso de estos pacientes no es así. Si antes era así y vuelven a hacer la corrección en sus gafas y se van a ir dando cuenta poco a poco que ya no va a mejorar, que son pérdidas que ya no se pueden recuperar. Por lo mismo, el paciente pues va a entrar en la negación. Algunos pacientes salen rápido, como nos decía el maestro la otra vez que nos platicaba, algunos pacientes pasan la negación así como que por arriba, no la sienten, la aceptan de volada, pero otros pacientes se quedan ahí estancados y lo que debemos de buscar, todos los profesionistas que nos involucramos en este paciente, es que salga pronto de la negación. Algunos de los síntomas a los que debemos de prestar mucha atención para saber si vamos a mandarlos a ayuda especializada, que les decía psicólogos o psiquiatras, debe ser, bueno, son estos síntomas depresivos, que el paciente tenga pérdida de confianza, que haya limitación en la capacidad de movimiento, o sea, que casi no se quiera mover, que esté, como le decimos así coloquialmente, que esté apachurrado, tirado en un rincón y que no se quiera levantar de la cama, que no se quiera levantar de algún lugar, etcétera. Debido a la pérdida de confianza, por eso no se quiere mover, está inseguro, tiene miedo. Pérdida de autoestima, obviamente. Si ya no te quieres mover, si tú estás fijo en un lugar, empiezas a tener pérdida de autoestima porque piensas que ya no sirves para nada. Peor si tienes una ruptura en la actividad laboral o familiar. Estás peleado con la familia, pues te corren del trabajo, te despiden porque ya estás imposibilitado para realizar las actividades que solías hacer en tu puesto de trabajo. Todo esto puede pegar muchísimo. Empieza a disminuir la comunicación, o sea, el paciente ya no quiere hablar, no se quiere mover, no quiere decirte lo que siente ni a sus familiares. ¿Cómo vas a ayudar a una persona que está en esa etapa de negación? O sea, sí se tiene que ayudar, pero no nomás el optometrista, tiene que estar ya un equipo más fuerte ahí, y principalmente su familia. Pero, ¿quién es el principal? La aceptación de él mismo. Él mismo debe estar aceptando lo que está pasando, su familia debe estar con él apoyándolo, pero realmente es un trabajo de él. Pero necesitamos estar apoyando para que él se pueda dar cuenta que nadie más que él mismo tiene que aceptar para poder pasar o recibir ayuda, para poder aceptar ayuda y salir de todo esto. Se busca que el paciente pues no tenga una ruptura familiar y en su área laboral se tiene que buscar otras opciones, se va a dedicar a otras cosas que él pueda hacer. Es muy importante que para que ellos puedan superar la fase de negación, em, y no dificulten, o sea, para que la negación sea, ¿cómo se puede explicar? Para que puedan aceptar lo que les está ocurriendo y la fase de la negación ya la superen, es importante que tengan constante apoyo emocional, ya que si no atacamos la fase de negación y dejamos que el paciente se hunda, va a ser muy difícil el pronóstico de rehabilitación, porque el paciente siempre que vaya a rehabilitación a la cita, ni siquiera te va a hablar, no te va a decir, no se va a poder comunicar y no va a querer colaborar con nada de lo que tú le digas. Por eso es importante que nos apoyemos en esta etapa para que empiece la aceptación, perdón, es todas las organizaciones que existen
para apoyar a pacientes con baja visión. Hay clases en grupo, especialmente de pacientes de baja visión que se reúnen, hay maestros que los cuidan, los orientan, les explican. Es importante, como si se volviera a integrar a la sociedad. Sigue viviendo en la misma sociedad, pero ahora él tiene que tener más sensibilidad a pacientes con baja visión como él, que puedan intercambiar pues todos sus sentimientos, todo lo que les esté pasando. Y es importante que se reúnan en grupos así, que la familia busque asociaciones donde pueda platicar este paciente con más personas que tienen su misma condición. Eso les va a ayudar pues en gran manera. Igual que tenga su consulta psicológica. De hecho, yo diría que todo paciente con baja visión, así por ley, debería de tener su consulta psicológica, su psicólogo. Así como cuando uno tiene alguna otra enfermedad, siempre hace tu consulta médica por lo menos cada año. Bueno, un paciente con baja visión también debía tener por ley a su psicólogo. Sus visitas deben ser constantes, separadas con ciertos tiempos, pero sí debe siempre tener a alguien con quien pueda hablar y también pertenecer a una asociación, como un club de personas de baja visión. Si se logra todo esto de la mano y va a ser constante desde el inicio de su enfermedad hasta el resto de su vida, si se logra brincar la negación, ya se pasaría al nivel de aceptación, que es lo que se busca. Porque ya en este proceso, ya cuando lo pasaron, como viene aquí con ayuda psicológica, se consigue que el paciente acepte su problema. Y es aquí justamente cuando se debe iniciar la rehabilitación visual, debido a que el paciente ya ha adquirido conciencia de su estado, su calidad de visión, lo que ayuda a obtener una gran colaboración por su parte, que es lo que queremos, colaboración. Si no, de nada sirve iniciar con tratamientos optométricos si el paciente, o sea, con ayudas visuales, con todo lo que van a usar, si el paciente no va a querer colaborar. Así sea el instrumento o la ayuda visual más novedosa, más cara, o lo que ustedes quieran, el paciente lo va a dejar ahí, lo va a aventar o ni siquiera lo va a usar. Y no va a mostrar interés en aprender a cómo usarlo, ni va a querer ver, o tal vez hasta ni pueda notar qué tanta mejoría hay. Pero en fin, por eso es importante esto. Es necesario que el paciente colabore para poder conseguir una óptima adaptación de la ayuda visual que se le va a dar en cada caso, ¿verdad? Y eso es lo más importante, creo yo. Bueno, ahí puse las fuentes. Se las puse por si la quieren consultar, está muy interesante. Y no sé si alguien me quiera preguntar algo, con gusto les contesto alguna duda. Eso sería básicamente lo que tenía que abordar, porque me tocaba la conducta. Pero no sé si alguien me quiera preguntar algo.